convoqué a Agustín Echevarne, quien es director general de la Fundación Libertad y Progreso, para ver si me tranquiliza un poco o no. Agustín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Y pero muy preocupado, porque cuando la gente que sabe mucho, pero mucho de economía, te dice que el 10º default argentino está a la vuelta de la esquina, te pregunto a vos si estamos ahí. Pero no sé a quién te referís que dijo eso, pero no estamos ahí de ninguna manera. ¿No? A una señora que se jacta mucho de saber economía, que fue Ah, la doctora, la señora, no doctora, la señora Fernández. bueno, no, hay cosas que, digamos, esa señora no tiene ni idea de economía, no sabe absolutamente nada. Pero vamos a Totalmente. los datos. Lo mío era Los datos irónico, son, Agustín, como te darás cuenta, era toda una sí, no, por broma, ¿no? supuesto, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que si mirás los números, es el primer gobierno en décadas que está bajando la deuda, no por no pagarla, porque Sí, en la época del kirchnerismo bajaron la deuda porque no la pagaron. Se hicieron una quita que todavía estamos pagando hoy en términos de riesgo país, hicieron una quita del 75%, después de 5 años de repudiar la deuda, no pagaban los sí, intereses sí. y no querían ni sentarse a negociar. Entonces era una cosa espantosa. Y después le ofrecieron una quita es decir, hay que entender cómo era el proceso de colocar deuda. Hay un banco que hace intermediario, pero los que compraban los bonos argentinos era un médico japonés, un Claro, dentista italiano, claro. un hotelero español. ¿No? Entonces esa gente que compró y confió en Argentina, los estafamos. Tal cual. Y para $10 que nos pagaban, o cada $100 que nos pagaban, le devolvimos 25 y le robamos 75. Eso es lo que hizo Kirchner, ¿no? El kirchnerismo. Robamos y estafamos a las personas que confiaron en Argentina. Por eso el riesgo país sigue siendo alto. Y el gobierno actual está haciendo lo contrario. Bajó fuerte el gasto público, tiene superávit fiscal, y aún con las emisiones de deuda que todos están mirando en los diarios y demás, cuando mirás el total de deuda de la Argentina consolidado el Banco Central con el Tesoro, hoy la deuda es menor que la que tenía, digamos, que la que heredó el presidente Milei el primer día de su mandato. O sea, tomás noviembre de 2023 contra hoy y tenías 490.000 millones de dólares y ahora tenés 481.000 millones, es decir que están más pequeños. Pero además, como es eso medido en dólares, Claro. pero como encima del dólar tuvo una inflación de 4% en este periodo, en realidad cayó como 5% la deuda. No es mucho, pero es una tendencia importantísima. Y eso es el superávit fiscal real. Además, Agustín, completamente yo creo que, viste, es como que se baja línea, se arma una frase para que se repita como loros y de repente te dicen la deuda que se tomó desde el gobierno de Macri. Es plata que se fugó, plata que se pagó deuda que no habían pagado ellos, o se está pagando deuda que no habían pagado ellos, ¿o no? Bueno, por eso, cuando uno compara cuánto tomaste de deuda, tenés que ver cuánto pagaste Claro, de deuda. claro. Entonces, y lo que tenemos que tomar es la deuda neta, ¿no? Y esa deuda neta está bajando, lentamente, pero está bajando, lo cual demuestra que además como el PBI está creciendo, la deuda sobre el PBI está bajando más rápido todavía. Y si tomás el PBI medido en dólares, está creciendo mucho más rápido, porque hoy los salarios en dólares son el doble de lo que eran hace un año y pico atrás. Sí, De modo tal que el PBI en dólares está creciendo muy fuerte, muy rápido. Entonces la deuda sobre el PBI va a caer mucho. Entonces una deuda que llegó a ser el 90% del PBI, el año que viene vamos a estar en torno al 55-60%. Es decir, que viene bajando fuerte. Y esto es importante porque 60% era el límite que tenías que tener de deuda, 60% del PBI, para entrar al Tratado de Maastricht en Europa. Fíjate, el Tratado de Maastricht en Europa te pedía que tengas menos del 60% de deuda, que después muchos países no lo cumplieron, en la propia Europa, ¿no? Pero ese era el origen de, digamos, cuando hicieron el euro y demás. Entonces, cuando el otro que te pedían es que tengas un déficit que sea menor al 3% del PBI. Nosotros no tenemos déficit, tenemos superávit.
Entonces estamos cumpliendo mejor que Maastricht, tanto lo de la deuda, va a ser en un año más, vamos a estar dentro de esos niveles y vamos a estar mucho mejor en términos, mucho mejor en términos de superávit. Lo que nos sigue quedando alto todavía es justamente la tasa de interés. Y la tasa de interés que paga la Argentina es muy alta, justamente culpa de los Kirchner, porque son los que no pagaron antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que te prestaba te dice, y a la Argentina, no, a la Argentina esos son unos estafadores. Eso les presto si les cobro mucho más cara la tasa de interés, si no, no les presto nada. Y convengamos, Agustín, que el prestigio y la confianza se pierden en 10 minutos, pero recuperarla lleva muchísimo más tiempo, porque siempre te queda esto de decir, y ahora lo estamos viendo un poco como está mirando el mundo, más allá de que hay confianza en el gobierno y demás, y bueno, pero ¿qué pasa si llegan a volver los otros, no? Eso es... Totalmente, y te diría que ahí hay dos factores. Uno, que son las elecciones, que Sí. por suerte salieron bien, las últimas, tanto en las provincias como en la ciudad de Buenos Aires, y hay que ver en octubre, yo creo que van a salir muy bien, porque la inflación está bajando, la economía está creciendo, y en esas condiciones lo más probable es que el oficialismo mejore todavía el alcance electoral. Pero después hay otro factor adicional, que hay una enorme cantidad de gente que está haciendo una crítica al gobierno, que yo creo que es una crítica equivocada, porque está bien criticar los modos y demás, que yo a mí muchas veces no los comparto, Sí, sí. de Javier Milei y demás. Pero lo que no es cierto es que eso significa que no estén funcionando las instituciones. Claro. O que están en riesgo las instituciones. Eso es falso. Las instituciones están funcionando. El gobierno, de hecho, con respecto a la justicia, que podemos decir la justicia no funciona bien, es cierto. Totalmente. Pero este gobierno no nombró ningún juez. No. De hecho, a los jueces que quiso nombrar no los pudo nombrar. Entonces toda la justicia está funcionando por lo que hicieron los anteriores, no por lo que es este gobierno. Y con respecto al Congreso y a lo que hace el Ejecutivo está respetando todas las normas. No los modos, pero sí las normas. Entonces porque incluso uno puede decir, estuvo muy mal la nominación del hijo, por ejemplo, que nosotros la hemos criticado en su momento, sí. Pero estaba en la prerrogativa del gobierno, o sea que uno puede discutirlo desde el punto de vista me gusta, no me gusta, pero de hecho el hijo es un juez nombrado por los demás, o sea, no por el gobierno actual, sino por los anteriores, y ninguno de los anteriores revisó sus cosas y demás. Pasó Macri, pasaron todos. Es decir, creo que hay que reafirmar, y sería bueno para los argentinos que reafirmemos que las instituciones están funcionando. Tal vez, ¿sabés cómo por lo menos lo veo? Yo no sé si lo compartís. ¿Cómo? Porque además lo he visto, a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero lo he visto en colegas que de repente dicen, no, que el dólar se acomodó, es verdad, que la salida del cepo no trajo la catástrofe que imaginábamos, es verdad, que el riesgo va a ir bajo, pero esto va a durar, o sea, siempre sembrando la duda y buscando. Entonces, como no tengo para hablar de toda la parte económica, ¿a qué voy? A los malos modos, alguna mala palabra que dice el presidente, que insisto, yo tampoco comparto, pero de algo malo tengo que hablar, porque de lo demás no puedo, y aún así se permite el atrevimiento de, pese a cómo está la economía actualmente, decir que estamos al borde de un default. No, totalmente, pero por suerte yo creo que la gente eso lo observa todos los días en la calle, incluso hay muchos precios que están bajando. Nosotros estamos mirando cuánto va a ser la inflación de mayo, y hoy lo estábamos charlando con el equipo acá, y la semana pasada volvió a dar casi negativo, o sea, vamos a tener, para mayo estamos ahora pensando en que va a ser entre 1,7 y 1,8%. Con lo cual sigue para abajo, ya perforamos el 2, que decían que nunca más íbamos a perforar el 2, antes decían que íbamos a 4, a 5, a 6, pero nada de eso ocurrió. La inflación sigue cayendo porque está matada en las causas de la inflación, que es justamente el déficit fiscal y el déficit del Banco Central, que llamamos el déficit cuasi fiscal. Superando esos dos temas, pasás a tener un peso fuerte. Y ahora con un peso fuerte viene esta posibilidad que está dando el gobierno de utilizar los dólares porque no te van a controlar el consumo. Entonces eso te va a permitir que aumente, ahora tenés un ahorro informal, un ahorro en negro, en dólares en el colchón, y parte del ahorro está en blanco, que son los depósitos y las inversiones que puedas tener en blanco. Entonces
Entonces, ¿qué pasa? Esos dólares que tenías en negro, que están en el colchón, que están perdiendo plata, en los últimos 20 años el que se quedó con dólares en el colchón perdió más de la mitad de su capital. Sí, Eso es lo que hay que entender. Y en cambio, el que está en el banco hoy te rinde un 34%. Y si el peso es una moneda fuerte, cosa que hoy lo es, porque hoy tenemos superávit fiscal, mientras tengamos gobiernos que mantengan el superávit fiscal, el peso va a ser una moneda fuerte. Es decir, que vas a estar invirtiendo con una altísima rentabilidad en una moneda fuerte. Entonces eso te va a permitir que aumenten el nivel de depósitos. Y al aumentar el nivel de depósitos en dólares y en pesos, lo que va a ocurrir es que va a empezar a incrementarse más fuerte todavía el crédito. Y ese es un motor del desarrollo. El crédito va tanto para los jóvenes que quieren comprarse un departamento y eso genera todo lo que es la construcción. Argentina tiene un déficit de vivienda de 3,5 millones prácticamente, sí, entre lo que necesitas de reformas y de nuevas construcciones, para 3,5 millones de personas. Pero además, también para lo que es el crédito a las empresas. Entonces ahí tenés un motor del crecimiento que nosotros cuando miramos las estimaciones nos da que tranquilamente la Argentina puede crecer arriba del 5% anual los próximos años. Sí, y convengamos que ahora estamos, por lo menos como yo lo veo, decime si estoy muy equivocado, estamos yendo a una normalidad que los bancos le presten a los privados, uno recibe a cada rato ofrecimiento de crédito, y no lo que era hasta hace 10 minutos, que el único cliente bueno era el Estado. Entonces toda la plata se iba para ahí, nadie corría riesgos y nadie conseguía un crédito y no había más que inflación y pagar intereses de los documentos que emitía el gobierno, ¿no? Correcto, por eso cuando hablamos del tema de las instituciones, esas también son instituciones, el Banco Central es una institución. Si tenés un Banco Central quebrado, estás destruyendo el sistema financiero. Totalmente. Y estás destruyendo la moneda es una institución. Si recuperás el Banco Central, recuperás la moneda, estás mejorando las instituciones, no las estás empeorando. Si tenés el Tesoro superavitario, estás mejorando las instituciones. Si además respetás al Congreso, porque de hecho se respetó al Congreso, y se negoció mucho tiempo para lograr sacar, por ejemplo, la ley bases, sí, están funcionando bien. Yo creo que es un grave error del periodismo, no digo todo el periodismo, por supuesto, algunos periodistas, creo que es un grave error cuando dicen está empeorando las instituciones o están en riesgo las instituciones. No es cierto eso, están funcionando bien, la democracia está funcionando, las elecciones están funcionando, el Congreso está funcionando, y cuando el Congreso sacó una ley que vetó el presidente, el veto del presidencial también está dentro de las instituciones. Claro. Es una de las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente. La señora Fernández había vetado el 82% de aumento para los jubilados, ¿te acordás? Totalmente, pero entonces hay un montón de cosas que yo creo, incluso cuando dicen que juegan al límite, la ley es clara, o estás adentro o fuera de la ley. Totalmente. Mientras estás dentro de la ley, no violaste las instituciones. Si la violaste es porque estás fuera de la ley. Pero después hay cosas que te pueden no gustar, y ahí estamos de acuerdo y podemos hacer un montón de opiniones, y está perfecto, y la crítica esa es válida, y la está perfecto debatirlas y demás. Pero me parece que hay que rescatar que las instituciones están funcionando en Argentina, porque si no, Argentina tiene una historia de no haber respetado las instituciones. Totalmente. Una enorme historia de haber confiscado depósitos, por ejemplo. Sí. ¿No? Tenemos una enorme, de haber hecho una especificación asimétrica, de haber hecho un plan Bonex, ni que hablar los golpes de Estado, ¿verdad? O incluso el golpe que le hicieron a De la Rúa, que lo obligaron a renunciar de alguna Totalmente. manera. Hubo muchas cosas muy complicadas en Argentina y por suerte hoy no estamos frente a ese riesgo. No, absolutamente. Mira, me acordé al pasar de las AFJP, ¿te acordás que se había votado que no? Después hicieron una consulta a ver quién quería quedarse y quién no, y bueno, y finalmente dijeron, vamos a manotear esa plata que nos viene muy bien, ¿no? Y es otra violación fenomenal de las instituciones. Totalmente. Por supuesto que sí, y la Corte Suprema no nos defendió, esa es la realidad. Porque la Corte Suprema también es una violación, porque ¿para qué construimos las instituciones? Claro. Las instituciones fueron construidas, la Constitución de la Argentina, ¿para qué se hizo? Para respetar los derechos individuales. O sea, todo el armado es un armado de tener ese gobierno representativo republicano federal, el constituyente
la hizo sin comas y sin i, es decir, es un solo sistema, todo es armado, era para la primera parte de la Constitución, que son la Declaración de Derechos y Garantías, es decir, para los derechos individuales. Todo ese armado no funcionó durante muchos años. Sí. Y no funcionó porque nos permitieron meter 150 impuestos que van en contra de la Constitución, porque son confiscatorios. Y por eso la gente se tuvo que ir a la economía negra, porque violamos sus derechos. Este gobierno está haciendo todo lo contrario, está mejorando las instituciones. Sí, la Está tarea... volviendo a poner el origen, el objetivo, que el objetivo es defender los derechos de los ciudadanos. Sí, está pasando un poco inadvertida para los que no siguen mucho el tema, pero lo que está haciendo Federico Sturzenegger con la cantidad de trabas que tenían todas las actividades que complicaban, más allá de representar un costo, una complicación absoluta. Es como si vos, yo digo a veces como ejemplo, ¿no? Si vos tenés un bar y cuando se llena de gente y vienen los mozos a buscar café, les pones trabas, no, esperá, no te lo podés llevar, no, para llevártelo, y estás yendo contra tu propio negocio, ¿no? Totalmente. La verdad que la tarea que está haciendo Federico Sturzenegger es encomiable. Encomiable. Y por supuesto faltan muchísimas cosas, ¿no? Y está bien señalar todo lo que falta. Pues yo creo que hay que señalar todo lo que falta reconociendo todo lo que se hizo. Esa es nuestra posición. Entonces, yo sí quiero que avancemos en la reforma laboral, en la reforma sindical, en la reforma previsional. O sea, tenemos temas muy importantes para bajar el costo argentino, que es lo que nos va a permitir ir al supermercado y que los precios no nos parezcan carísimos. Bueno, ahí adentro de esos precios tenés impuestos, tenés regulaciones, tenés falta de competitividad, tenés falta de tener una economía más abierta. Así que nos falta mucho, pero hay que reconocer que salimos de un pozo siniestro y hoy estamos en una economía en marcha y en un proceso de reformas extraordinario, en mi parecer. Sí. La última, Agustín, y te libero que me abusé de tu tiempo. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando con el famoso tema de Tierra del Fuego, con estos teléfonos y elementos que se importan de Chile, de China, perdón, no de Chile, de China se le pone la etiquetita y no salen muy caros? Me parece un notable avance que va bajando los aranceles hasta llevarlos a cero y bajar los impuestos internos. Eso va a permitir una reducción de los precios al consumidor que va a rondar cerca del 30%. Cuando lo hicimos en la época de Macri, que se hizo con las computadoras solamente, sí. Bajaron a cero los aranceles, en los 12 meses siguientes aumentaron 47% las ventas de computadoras. Así que imagínate lo importante que es mejorar la capacidad de comprar computadoras y teléfonos, que hoy día comprar un teléfono estás comprando un montón de cosas, ¿no? Porque estás comprando inteligencia artificial, el acceso a internet, una cámara fotográfica de primer nivel, o sea, estás hasta un estudio para un periodista, es decir, la cantidad de cosas que va a hacer con un teléfono es extraordinario. Entonces, esa pieza que tenés ahí es como tener a Aleph en la mano, es el Aleph de Borges, me refiero. Sí, ¿no? sí. Tenés todo el conocimiento metido en tu mano gracias a ese aparato. Bueno, es espectacular. Tener un acceso más fácil, más barato y a mejor calidad es fundamental para la Argentina, para 47 millones. Obviamente. ¿Cuál es el costo de eso? Que es verdad que va a haber 7.000 personas que van a tener problemas de empleo en Tierra del Fuego. Pero por cada uno de esos empleos que se pierden en Tierra del Fuego, nos hicimos un trabajo hace años que mostrábamos que crecían entre 5 y 10 empleos en el resto del país. De forma tal que no tiene ningún sentido hacer eso, y además esas empresas se enriquecieron de una manera descomunal durante muchísimos años. Sí. Sabían que en un momento se les iba a terminar y por eso alguno de ellos empezó a invertir en pesca, y ya el 20% de los ingresos de ese grupo en particular vienen por la pesca, que antes no tenían porque se estaban preparando. Entonces ellos mismos debieran pensar a qué hacer con los empleados que ya no van a poder estar siendo subsidiados, porque el costo para los argentinos será tremendamente caro. Sería mucho más fácil pagarles y que no hagan nada. Evidentemente. Sería preferible para el argentino. Exactamente. Agustín, te agradezco mucho estos minutos como siempre y te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo grande. Hablamos con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso.